bienvenida a un nuevo encuentro con la historia. La figura del guerrillero heroico Ernesto Che Guevara la conocemos a través de la historia de la Revolución Cubana, pero tal vez hayan detalles de la vida de este legendario revolucionario que usted no conozca. Por eso hoy llegamos hasta el Centro Sociocultural Casa del Che, una vez más, en busca de la verdadera historia de este lugar. Y para acercarnos a la historia de este hermoso lugar, nos acompaña la museóloga Susel Pérez Lima. Susel, bienvenida desde el lugar. Gracias a ustedes por dedicarnos un espacio en su programa. Bueno, comencemos conociendo detalles sobre la historia de este sitio. Bueno, el Centro Sociocultural Casa del Che en La Cabaña forma parte del Parque Histórico Militar Morro Cabaña y se encuentra ubicado en el poblado de Casablanca. Colinda con la fortaleza de San Carlos de la Cabaña y con la estatua del Cristo de La Habana. La misión fundamental del centro es divulgar uno de los fragmentos menos conocidos en la obra y en la vida del guerrillero heroico, que fue su paso por La Cabaña en el momento en que desempeñó el cargo de jefe del departamento militar en los primeros meses del año 1959. Susel, ¿qué valores arquitectónicos e históricos posee este lugar? Bueno, este inmueble fue construido en la década de 1940 como parte de un programa de ampliación y mejoramiento de instalaciones militares ejecutados por orden de Fulgencio Batista. Tenía el objetivo de ser la vivienda del gobernador de La Cabaña. En los últimos meses del año 1958 estuvo habitada por Roberto Fernández Miranda, hermano de la esposa de Batista, quien huyó del país luego de la caída de la dictadura de su cuñado. Pero realmente la significación la adquiere cuando el Che entró aquí en La Cabaña el día 3 de enero y estableció su primera comandancia y su primera vivienda. Aunque es válido decir que no fue una vivienda familiar en sí, sino un sitio de trabajo. Bueno, sería bueno, por supuesto, que nos contaras detalles sobre cómo fue la estancia del comandante Che Guevara aquí en este lugar y, bueno, otros datos de interés para el público. Bueno, la historia empieza cuando el 2 de enero de 1959 partió de Las Villas por órdenes de Fidel junto con la columna número 8, Ciro Redondo, para dirigirse aquí a La Cabaña. Según uno de los integrantes de su escolta, Harry Villegas, cuenta que cuando se estaban acercando e iban a pasar el túnel de la bahía, el Che se quedó sorprendido. No podía creer que en Cuba existiera una obra arquitectónica de esta magnitud y su sorpresa fue mayor cuando conoció que este se encontraba debajo de la bahía. Llegó aquí a La Cabaña en la madrugada del día 3, se reunió en el polígono con los soldados del antiguo ejército neocolonial y con los del ejército rebelde y les habló sobre la necesidad de aprender unos de otros, de evitar desórdenes, vandalismos. Una vez tomado el mando de la fortaleza, se retiró a esta casa junto con los integrantes de su tropa y bueno, aquí se dividieron la vivienda de forma equitativa. Es válido decir que solamente estuvo hasta el mes de marzo, pues empezó a padecer complicaciones en las vías respiratorias. Sin embargo, hasta junio desempeñó su cargo como jefe del departamento de La Cabaña. Hay caminos que nunca llegan a olvidarse, y este, que le mostramos en su andar por Cuba, nos remite a la ruta del Che Guevara por Santa Clara. Desde esta altura, la travesía parece sencilla, cercana, y la historia lo cuenta de una manera diferente. Por eso hoy los invitamos a desandar los pasos del Che por esta ciudad. Si hay un rostro que identifica a Santa Clara, ese es el del Che Guevara. Es una asociación que para esta tierra incluye historia, identidad, compromiso. Y es precisamente la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas uno de los sitios de inseparable unión al guerrillero heroico.
Che tuvo varios vínculos con la universidad. La primera vez que lo hizo fue cuando iba a tomar la ciudad de Santa Clara y decidió que esta iba a ser su primera comandancia en la Facultad de Ciencias y su hospital de sangre en lo que es actualmente la Cátedra de Che en la Facultad de Humanidades. En otro momento regresa cuando se le va a otorgar el título de doctor honoris causa en pedagogía, título que recibe en nombre del Ejército Rebelde, es decir, en nombre del pueblo, y explica además que la universidad tenía que pintarse de negro, de mulato, de campesino, de obrero, es decir, de pueblo, pues si no el pueblo iba a tomar la universidad. El Che volvió tantas veces como pudo a la Universidad Central. Aquí comprendió la importancia de este centro en el desarrollo agrícola e industrial que debía generarse, así como en la formación del hombre nuevo. Tú subías desde el cono sur y venías desde antes. Susel, a lo largo de la historia, ¿qué funciones ha tenido esta casa? Bueno, en la década de 1960 radicó aquí la Escuela de Milicias para la preparación y superación de oficiales. Fue también cátedra de Geodesia y Cartografía de la Escuela de Artillería Camilo Cienfuegos. El 8 de octubre de 1970 se convirtió en casa museo para perpetuar la memoria del guerrillero heroico y en este acto estuvieron presentes los padres de Camilo y el padre de Che. En 1989 pasó a integrar el Parque Histórico Morro Cabaña y finalmente en 2007 pues se fundó como lo conocemos hoy en día, un centro sociocultural. Bueno, me imagino que al ser un centro histórico, una casa donde la historia, por supuesto, ha estado presente siempre, muchísimas personalidades hayan llegado hasta aquí. ¿Pudiera mencionar algunas? Sí, cómo no, personalidades de tanto de nuestro país como de otras nacionalidades. Estamos hablando de los integrantes de la columna número 8, Ciro Redondo, los hermanos Acevedo, general Pardo Guerra, el doctor Eusebio Leal, una de las hijas de Che, Aleida Guevara March, así como el general de ejército Raúl Castro Ruz. Pocos kilómetros separan a la Casa de Altos Estudios de la ciudad escolar Ernesto Guevara, sitio que es cantera de futuros universitarios y que conserva una de las tradiciones más nobles de homenaje al argentino cubano. Nacieron muchos hombres que igual que tú no querían que te fueras y son otros desde entonces. Cada vez que paso frente a ese histórico mural que tengo a mis espaldas, me inspiro más y recuerdo más la esencia de por qué entré a este centro. Siempre este camino largo, largo, por donde tú vas. Esta escuela me inspira confianza, me hace sentir comprometido con ella. Los buenos y los malos. En esta escuela donde tendremos un mejor futuro, los hombres de ciencia. De la realidad, oh, oh. Esta es mi escuela, la que cumple con expectativas como estudiante. Y vas a volver de cualquier lugar, porque el dolor no ha matado. Desde el año 78, que es cuando se inaugura la escuela, hasta el día de hoy está la obra Che. Es una tradición importante que el Grupo Teatro Cambrai donó a nuestra institución y a partir de ahí los alumnos la han montado durante todo el transcurso del tiempo hasta el día de hoy. Esa es una tradición. La otra es la caminata a cabeza de casa, que bueno, fue la comandancia del Che, y que todos los años se mantiene esta tradición de los niños, los jóvenes, transitando hacia ese lugar. Susel, tengo entendido que desde este centro se gestan actividades culturales que inciden en la comunidad. ¿Es así? Sí, a ver, nuestro centro busca estar a tono con los nuevos tiempos donde se aprecia una evolución de los museos como espacios educativos, culturales. De ahí que estemos enfocados en lograr un mayor acercamiento, un mayor vínculo con la comunidad, especialmente con las instituciones escolares. Nos hemos trazado una estrategia que busca la realización de actividades de carácter artístico educativas. Estamos hablando de exhibición de audiovisuales, presentación de libros, conferencias de especialistas dedicados a la vida y obra de Che,
se realizan específicamente en esta sala de teatro que nos encontramos. Y la relación centro-escuela resulta fundamental, de ahí que hayamos contemplado la figura de un mediador, de un gestor cultural para establecer contactos entre ambas instituciones. ¿De qué forma? Pues realizando igual actividades para los niños y los jóvenes de la comunidad, de las escuelas sobre todo. Tenemos aquí 2 salas expositivas donde se realizan talleres de artes plásticas, concursos de participación para niños y jóvenes, realizar actividades además de carácter sociocultural. Tenemos igual la idea futura de montar un campamento guerrillero haciendo alusión al Che durante su estancia en la guerrilla boliviana, para que estos niños entonces vengan y realicen todo lo que tiene que ver con los campamentos pioneriles aquí en nuestro centro. Aprendimos a quererte. Finales de 1958, el país se alistaba para las fiestas del Año Nuevo. Mientras un ejército temblaba a la par de un dictador, otros apostaban todo a la lucha armada. Atrás quedaba el primer puesto de operaciones de la columna rebelde, la Universidad Central. Ahora, un poco más al centro de la urbe, los rebeldes tomaban otra comandancia, ubicada en el antiguo edificio de Obras Públicas. Santa Clara significaba el triunfo y el Che bien lo sabía. El Che conoce de las características de esta ciudad antes de tomarla a través de guerrilleros que estaban radicados acá y con un vínculo directo con la dirección precisamente en el campamento en el Escambray. ¿Qué sucede? Que entre estas personas está el doctor Antonio Núñez Jiménez, está la compañera combatiente Aleida March, entre otros. Por eso ves que el guerrillero heroico conoce a través de estos compañeros que antes te mencioné, que aquí estaba el Distrito 3 de la Guardia Rural, ¿verdad? El Leoncio Vidal. Estaba el Escuadrón 31, Miguel Jerónimo Gutiérrez de la Guardia Rural. Estaba la Jefatura de Policía. Estaba el Cuartel de los Caballitos. Estaba además el Palacio de Justicia, que por su construcción también del periodo de la colonia, era un edificio puntual y puntal dentro de la ciudad. Y también en todo el entorno del casco histórico se levantaba el Gran Hotel, que hoy es el Santa Clara Libre, y las edificaciones de esa villa que era esta ciudad de Santa Clara, la gloriosa Santa Clara. Aquí se encuentra uno de los archivos históricos más importantes de esta ciudad. Fueron aproximadamente unos 300 rebeldes mal armados quienes sometieron a todo un ejército para apoyar la acción combativa. Y continuamos nuestro recorrido por la Casa Centro Sociocultural Casa del Che. Susel, en este preciso momento, ¿dónde estamos? Bueno, nos encontramos en la oficina de trabajo. Aquí se le veía despachando asuntos laborales, elaborando documentos. Fue su primera comandancia, pero luego hubo que trasladarla a los interiores de la fortaleza, lo que se conoce hoy en día como Museo Comandancia de Che, pues ahí existían mejores condiciones para las comunicaciones con Colombia y con el resto del país. Este sitio fue escenario de importantes debates del momento, como la reforma agraria, la reforma fiscal, y además aquí el Che pues recibió personalidades tanto de Cuba como de otros lugares del mundo. Bueno, pues otros lugares también de esta casa nos esperan para seguir conociendo su historia. Vamos allá. Y ya nos encontramos en esta sala dedicada a las diferentes facetas del Che. En este sitio, Susel, ¿qué objetos se exponen?
Bueno, primero decir que este sitio fue el dormitorio de Aleida Mar el tiempo que estuvieron aquí en la casa. Actualmente es una sala dedicada a las múltiples facetas de Che, como amigo, médico, trabajador, deportista, internacionalista. Se exponen además objetos relacionados con su figura, como un certificado de trabajo voluntario recibido por su participación en estos, así como objetos que utilizó durante la Sierra Maestra, por ejemplo, el equipo dental, y además objetos pertenecientes a los integrantes de la guerrilla boliviana, como es el caso de los de Tamara Bunke. El conjunto escultórico o simplemente la Plaza del Che es uno de los sitios de tributo y recordación más relevantes de Cuba. Inaugurada el 28 de diciembre de 1988, cada año recibe a cientos de miles de visitantes que vienen aquí con un objetivo bien claro: rendir homenaje al Che Guevara. Debajo de esa imponente estatua de De Larra, que nos delata a un Che mirando al Escambray y a su América del Sur, un Che en movimiento y con el brazo enyesado, tal como entró a Santa Clara, se encuentran dos importantes componentes del complejo: el memorial y el museo. En este museo se atesoran muchísimos efectos personales del Che y también de los combatientes bajo su mando. Acá nos recibe Ismari Fernández, quien es la especialista en esta institución y lleva 17 años trabajando acá en este museo. Entonces quisiera comenzar preguntándote cómo es que han distribuido todas las pertenencias del Che acá, precisamente en el museo. Bueno, el museo está de forma cronológica, consta de 3 salas. Comienza con la niñez, la adolescencia, la juventud, momentos importantes de la guerra en Cuba. Y bueno, después en la última sala pues hay objetos y pertenencias y fotografías de las misiones internacionalistas, tanto del Che como de los guerrilleros que lo acompañaron. El número de visitantes ha aumentado, por tanto, también las personas utilizan varias maneras de rendirle tributo. Dentro de ellas quieren dejarle objetos personales, cartas, canciones, poemas, que nosotros, los especialistas de acá, le hemos denominado la colección tributo. Después del triunfo revolucionario, Santa Clara recibió el Che en muchísimas ocasiones. Planta mecánica, la Input, otra vez la Universidad Central, hasta el regreso definitivo de sus guerrilleros huesos. Aquí reposan los restos del Che y sus compañeros de lucha en Bolivia. El lugar asemeja a una selva boliviana. A un costado, una llama los eterniza. El momento inspira respeto. Y seguimos caminando, llegamos hasta otra de las salas expositivas. Me imagino, Susel, que este es el dormitorio del Che, ¿sí? Efectivamente, era el dormitorio de Che. Actualmente esta sala está ambientada con muebles similares a los de la época. En las primeras semanas de encontrarse Che en la cabaña, recibió la visita de Fidel, que se encontraba preocupado por su estado de salud, y es que el Che estaba padeciendo una fuerte crisis de asma. De este momento tenemos evidencia gracias a una fotografía de Perfecto Romero. Otro de los encuentros que sostuvo fue con compatriotas haitianos que venían buscando el apoyo cubano para derrocar el régimen dictatorial de Francois Duvalier. Se dice que esta fue una reunión extensa y se considera uno de los primeros pasos para colaborar
con los movimientos de liberación y las fuerzas progresistas. Bueno, Susel, llegamos hasta la sala más importante de este centro. Cuéntanos. Bueno, esta es una sala dedicada a la cronología, que refiere a las principales actividades que ejecutó el Che como comandante de la cabaña. De esta etapa resaltan acontecimientos importantes en su vida. Por ejemplo, fue declarado médico honorario por el Colegio Médico Nacional de Cuba, le fue conferida la ciudadanía cubana por nacimiento, concedida con anterioridad únicamente a Máximo Gómez. Se reencontró luego de 6 años con sus padres y hermanos, obtuvo la licencia de piloto aviador y se casó con el gran amor de su vida, Aleida March. Además, realizó importantes actividades de carácter político, cultural, educacional, militar. Por ejemplo, la redacción del boletín La Cabaña Libre era un pequeño órgano de prensa dedicado al ejército rebelde. La Academia Militar Cultural, con el objetivo de continuar la alfabetización de la tropa. Se impartían clases de cívica, de historia, de economía. Para eso se organizaron clases aquí en la Fortaleza de la Cabaña. Tenemos aquí las fábricas de autoconsumo. Al igual que en la Sierra Maestra, el Che estimuló un sistema de producción para el autoconsumo de la tropa. Buscaba evitar la actitud parasitaria en el ejército rebelde y además preparar a los hombres en esta nueva tarea de industrialización del país. Aquí en la cabaña pues habían fábricas de conserva, dulces en conserva, de insecticidas, de tabaco. Importante decir que fue promotor de la realización del grupo de teatro infantil Los Barbuditos, dirigido por el dramaturgo Ignacio Gutiérrez. Este grupo reunía a niños de entre 9 y 12 años interesados en las artes dramáticas. La primera obra de repertorio se realizó el día 26 de abril aquí en la cabaña, se llamaba ¿Quién quiere donar una escuela? Y estuvo dedicada a los niños de la comunidad y a los hijos de los combatientes del ejército rebelde. Se organizó un equipo de pelota que con sus campeonatos ayudó a recaudar fondos para la reforma agraria, un equipo de equitación y un equipo de ajedrez, tarea en la que estuvo vinculado el Che, pues era amante a este deporte. Y tal es así que nuestro centro dedica entre las salas socioculturales un espacio a la temática del ajedrez. Te invito a conocerla. Entre los espacios socioculturales de la casa tenemos la sala de ajedrez, que está concebido para incentivar la práctica de esta disciplina deportiva tanto en niños como en adultos, y además se contempla como uno de los círculos de interés conformados para los niños de las escuelas de la comunidad. Sin duda la relación del Che con el ajedrez comenzó a una edad muy temprana, a los 11 años. Fue en la Olimpiada Mundial realizada en 1939 en Buenos Aires cuando conoció por primera vez de la existencia de Cuba por medio de Raúl Capablanca, quien se encontraba entre las principales figuras y de quien el Che quedó impresionado. Años más tarde se convirtió en el dirigente revolucionario que más impulsó su práctica y su enseñanza en Cuba. Junto a Fidel, al Che se le considera el iniciador del Capablanca in Memoriam, convertido hoy en el torneo ajedrecístico más antiguo del continente y el segundo a nivel mundial. Fue en 1999 cuando la Federación Internacional de Ajedrez le otorgó post-mortem el título Caballero FIDE y lo incluyó en el libro de oro de esta institución. Y nos encontramos en el piso superior de la casa. ¿Qué funciones cumple este sitio? Bueno, esto es uno de los espacios comerciales de la casa. Es una cafetería dedicada a la temática de Che y el mate. Esta costumbre de matear lo persiguió durante toda su vida e incluso ya establecido en la cabaña, pues sus familiares le proveyeron paquetes de hierba mate. Además se exhiben imágenes de distintas etapas de la vida de Che desde la infancia, donde se le ve bebiendo esta infusión rioplatense. Además, podemos apreciar curiosidades sobre el mate, así como personalidades amantes a este.
nuestra visita al Centro Sociocultural Casa del Che, conocimos detalles sobre la vida de este legendario guerrillero. Aquí vivió luego del triunfo revolucionario, también consolidó el amor con Elaina Mars. Viviendo en esta casa, recibió la condición de ciudadano cubano y también se graduó como piloto aviador. Nosotros ya estamos terminando. Nos encontraremos la próxima semana, siempre en busca de la verdadera historia desde el lugar.